tienen una carga positiva y una carga negativa. Y estos conducen electricidad y estos conducen electricidad. Entonces, cuando no son electrolitos, podemos ir al siguiente diagrama. Cuando no son electrolitos, por ejemplo aquí polar, cuando no son electrolitos, tenemos ciertos parámetros. Pero primero vamos a seguir explicando esta. Cuando no son electrolitos, ahora vamos a la figura 2. Y cuando son electrolitos se utiliza el modelo termodinámico NRTL o Pitzer. Cuando todos no son polar, entonces nosotros nos vamos hacia lo real o pseudocomponentes. ¿Qué es un pseudocomponente? Chicos, los pseudocomponentes son aquellas sustancias o compuestos no polares, como son los hidrocarburos. Estas mezclas son muy complejas y no se pueden representar en su totalidad de componentes individuales. En estos casos se agrupan por medio de alguna propiedad, como es el punto de ebullición. Las propiedades de estos compuestos agrupados se caracterizan por el punto de ebullición, reitero, la gravedad específica y peso molecular en promedio. Entonces, seguimos. Y cuando son pseudo y real, pues nos vamos a la presión. Cuando tiene presión, pues se utilizan los modelos termodinámicos Chaude-Seader, Grayson-Stripp o Brown-K10. Estos que les estoy mencionando se encuentran en la tabla que les mostré anteriormente, que son los modelos de coeficiente de actividad. Que se encuentran seleccionados en ecuaciones de estado, coeficientes de actividad y modelos comerciales. Y cuando está en vacío, pues se aplica el método Brown-K10 o ideal. En el segundo diagrama es la figura 2. Cuando les estaba hablando de polar no electrolitos, entonces cuando estos se manejan a presiones menos 10 bares, recuerdan que les estuve hablando en el coeficiente de actividad que se manejaba a menos 10 bares. Si estos tienen cierta presión a menos 10 bares, entonces los parámetros de interacción disponibles, si los parámetros de interacción son disponibles, entonces en equilibrio líquido-líquido se utilizan NRTL, Uniquark y sus variantes. Y si no son en un equilibrio líquido-líquido, entonces se utiliza Wilson, NRTL, Uniquark y sus variantes. En el caso de que serían mayores a 10 bares, los parámetros de interacción disponibles serían, si se establecen los parámetros de interacción disponibles, se utilizan estas ecuaciones de estado. Estas letras que les aparecen aquí como PR, RKS, WS, PR, RKS, son ecuaciones de estado. En la tablita que les mostré anteriormente, pues ustedes ven que están llamadas las ecuaciones de estado y al ladito entre paréntesis tienen estas iniciales. Pues estas iniciales corresponden a todas esas ecuaciones, esas ecuaciones de estado. Bueno, y si no cumplen con los parámetros de interacción disponibles, entonces se utilizan estas otras ecuaciones de estado, como son el PSRK, el PR o RKS con MHB2. Si quieren corroborar, entonces nos devolvemos a la tablita anterior y les muestro qué significa PR, RKS. Entonces, PRKS significa predictor, la ecuación predictor que se establece en el modelo
en los modelos de ecuaciones de estado. Miren que PR significa se aplica la ecuación de Peck-Robinson, LK que significa que establece la ecuación de Lee-Kessler, etc. Entonces, aquí les he mostrado una vez más lo que les quise mostrar. En este tercer diagrama, entonces nosotros tenemos lo que son los modelos matemáticos Wilson, NRTL, UNIQUAC y UNIFAC. Esta vez con el signo de interrogación aquí abajito les muestra qué significa fase vapor. Si la sustancia o la mezcla se encuentra en fase vapor, entonces nosotros tenemos un cierto grado de polimerización. Si son hexómeros, se utiliza el modelo termodinámico Wilson, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC, con ecuaciones de estados especiales para hexómeros, porque resulta que les mencioné anteriormente que cuando nosotros utilizábamos coeficientes de actividad solamente se aplicaban para fase líquida, y cuando se tenía vapor entonces se utilizaba una ecuación de estado para representar esa fase vapor. Tenemos los dímeros, que cuando son dímeros se utilizan los modelos termodinámicos Wilson, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC, etc. Cuando no se tiene una fase vapor, entonces también se pueden utilizar estos modelos. Lo recomendable es utilizar estos modelos termodinámicos como son Wilson, NRTL, UNIQUAC o UNIFAC. Bueno chicos, aquí les tengo un ejemplo que dice: la separación de 2-propanol y agua a presiones mayores de 20 bar. 20 bar corresponden a 19,7 atmósferas, o sea que serían menores de 10 atmósferas, menor de 20 atmósferas. La presión es alta y los dos componentes polares forman una solución no ideal. La respuesta en este caso, el modelo recomendable sería una ecuación de estado con reglas de mezclado basada en modelos de coeficiente de actividad. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en el análisis nosotros tenemos 2-propanol y agua a presiones mayores de 20 bar. Entonces nos vamos a la figura 6.2. ¿Cuál es la figura 6.2? Esta. Tenemos entonces que tiene 20 bar. Entonces, ¿qué sería? Maneja una presión mayor a 20 bar. Son sustancias no polares. Entonces, los parámetros de interacción serían, si cumple con los parámetros de interacción, entonces se utilizan estos modelos matemáticos como ecuaciones de estado que son PR o RKS con WS o WS. En este caso se utilizan las ecuaciones de Peck-Robinson o RK y las reglas de mezclado de Won-Slender. Chicos, es muy importante que ustedes tengan esto claro. Les voy a adjuntar el libro en PDF en Ferrum para que tengan mucha más claridad de todo cómo se resuelven todos estos casos. Tengan presente la tablita que les monté anteriormente y los diagramas de Carson que es de mucha ayuda para resolver estos ejercicios. Tengan muy en cuenta también las presiones que se manejan y si una mezcla o los componentes son polares o no polares, si son electrolitos o son polímeros, si son pseudocomponentes y las ecuaciones, y también si se está manejando qué equilibrio o qué mezcla se está manejando, si son líquido-líquido, líquido-vapor o si es de una sola fase. Recuerden que anteriormente les mencioné que cuando que las ecuaciones de estado se manejaban para fase líquida y vapor y que los coeficientes de actividad solo se manejaban para
fase líquida. Y cuando se iba a incluir vapor en estas mezclas se utilizaba una ecuación de estado junto con con los modelos de coeficiente de actividad para que represente esa fase de vapor. Para concluir, entonces cualquier simulación de un proceso requiere disponer del valor de las propiedades físico-químicas y termodinámicas de las mezclas de compuestos que circulan o han de circular entre los distintos equipos de la planta en todas las condiciones de composición, presión y temperatura que puedan llegar a verificar en la operación de la misma. Bueno chicos, muchas gracias, espero que sea de su ayuda y utilidad esta pequeña presentación de los modelos termodinámicos. Sé que es un poquito tedioso y complejo, pero con el libro se pueden ayudar y entender un poquito más acerca de cómo elegir un modelo adecuado de propiedades termodinámicas. Gracias.